Qué lindo lo que venías mencionando en cuanto a la experiencia de la justificación, lo que significa. Y entonces el autor coloca allí, cierto, el tema del bautismo. Ujú. Es decir, ese traspaso de la esclavitud a hijo, hay allí una ilustración, hay allí una experiencia que se hace manifiesta, cierto, a través del bautismo. Es decir, ¿qué significado le podemos dar en esto? Y la elección lo asocia directamente con el comentario que hace Pablo allí en Romanos 6, ¿no? Ujú, Y, y hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta que es imprescindible, que lo que es cierto en Cristo es cierto en nosotros, ujú, a través de la fe. Y entonces cuando Pablo en Romanos especifica, él lo dice claramente, o sea, en la medida en que nosotros participamos, tenemos una vida, tenemos una muerte y tenemos una resurrección. En la medida en que nosotros aceptamos esto, también participamos en Cristo Jesús. Entonces, cuando el bautismo viene a nosotros, Cristo lo ha sido muy claro también allí en San Juan capítulo 3, cuando habla con Nicodemo, es una condicionante que Dios pone. O ujú, sea, nosotros como seres humanos creo que tenemos que entender claramente que el plan es un plan de Dios. A veces por allí, eh, eh, cuando estoy con los chicos en el aula, le digo, cuando Dios hizo el plan no nos llamó a nosotros para preguntarlo cómo hacerlo. ujú. Entonces, él necesariamente nosotros tenemos que pasar por la misma experiencia que Cristo pasó. Y para que sea válido lo de Él en nosotros, la condicionante de Dios es que nosotros muramos al viejo hombre y volvamos o vivamos a la vida que Cristo nos ofrece. Ujú. Entonces, El eh, privilegio que antes lo teníamos imposible. imposibilitados, por naturaleza estamos Ujú, imposibilitados, ahora hay un agente que aparece en la experiencia del bautismo, que es el agente salvífico, que es el Espíritu Santo. ujú, O sea, cuando el Espíritu Santo no solamente es un agente que está fuera de nosotros tratando de llevarnos al arrepentimiento, llevarnos a la salvación, sino que es un agente que ahora vive en nosotros, que por su gracia, por la presencia de Él, nosotros participamos de esa naturaleza divina. Nosotros podemos ahora, en la acción del Espíritu, en nosotros, vivir una vida que nos habilite para el reino de los cielos. Pero es necesario que nosotros entendamos que el bautismo no es meramente una experiencia emocional, sí. no es una experiencia hermosa, bueno, estuve allí, sentí la presencia del Espíritu, me acompañaron los hermanos, lo que fuera. No, es una realidad que Dios plantea. O sea, frente a esto, para que esto sea real en vos, es necesario que esto se Se concrete. concreta. Entonces ahora en el bautismo, toda esa vida perfecta de Cristo, toda esa muerte, esa resurrección, se hace posible en mí Mm. porque yo acepto que es así, ¿no? Eso por un lado, cierto, viéndolo desde el aspecto de experiencia, cierto, y de compromiso con Ujú. Dios. Y aquí el autor presenta, cierto, en el día, si ustedes me acompañan, en el día domingo, en la última parte, dice en Gálatas, Pablo emplea una metáfora diferente, dice el bautismo es el acto de ser revestidos de Cristo, ¿no? Ujú. Él está hablando allí y coloca esa ilustración, dice Pablo considera el bautismo como el momento cuando Cristo, como una vestidura, envuelve al creyente, ¿no? Es que permanentemente nosotros podemos encontrar las diferentes imágenes que la Biblia presenta: el bautismo, ser revestidos, Ujú, estar vestidos de las túnicas, lo que fuere. Es el momento cuando nosotros aceptamos que la justicia de Cristo es nuestra, ujú, que esa vida perfecta es mía. Por eso siempre hablamos de la imputación, ¿no? ujú, De la vida de Cristo en mí. O sea, esa obra que Dios hizo por mí en la vida perfecta de Cristo y en la cruz, ahora es mía. ujú. Yo me apropio de esa vida perfecta. Por eso, cuando Pablo le habla a los Gálatas, le dice cómo habiendo comenzado por el Espíritu terminan por la carne. Cómo entendiendo claramente que aquel que está en Cristo, porque la vida perfecta de Cristo es suya, porque la vida perfecta de Cristo satisfizo las demandas de la ley,
porque la vida de Cristo perfecta hace que la ley no lo pueda condenar, porque Él es un ser perfecto y la ley no lo condena, en Él no hay pecado. Por eso Pablo dice, el que está en Cristo es nueva criatura, y aquel que es justificado ahora no tiene condenación. Entonces, ¿cómo, habiendo pasado por la experiencia de no tener condenación, ahora estamos volviendo a los rudimentos, ¿no? Que es el tema que él plantea, ¿no? Y que el autor coloca allí en el día lunes, esclavos justamente de los rudimentos. Y bueno, lo leemos un poquitito allí en Gálatas capítulo 4, cierto, verso 3, si ustedes me acompañan en sus Biblias, dice el autor, dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Y el autor introduce justamente una ilustración para esa época, ¿no? Un poquito complicada para nosotros para entenderla, pero quizás podamos ampliarla un poquitito a la ilustración que Pablo hace allí como una analogía para, digamos, ampliarla. Para nosotros, si no la entendemos bien, más que ampliarla, digamos así, la ennegrece, pero si la podemos explicar un poquitito, entonces nos va a dar modernamente, o sea, en el mundo en que nosotros vivimos es igual, o sea, porque nosotros vemos ejemplos bíblicos de reyes que tuvieron que estar sometidos a su familia para, es como una imagen que está allí, pero que en realidad todos sus consejeros, todos eran los que finalmente decidían, porque hay un momento, ¿no? Hoy nosotros podemos hablar de aquel que hereda como aquel que va a recibir todas las cosas después de los 18 años, cuando es mayor de edad. Entre tanto, tienes que acomodar, tiene que estar, como está, bajo tutela, está impedido de su padre, de su madre, o en el caso que reciba una herencia de otra persona, o si recibe de sus padres porque han muerto por un accidente o lo que fuera, el heredero podrá hacer uso en un momento determinado de su vida, en la mayoría de edad, porque es allí donde se considera que la persona está capacitada para tomar decisiones que sean decisiones sustentables, ¿no? Sí. Y en este caso, bueno, necesitamos de ese sustento, ¿no? De aquel que está allí guiando, tratando de orientar, para que finalmente lleguemos a la instancia plena. Pablo está manifestando claramente allí que no está negando la ley, porque después él nuevamente insiste en que él no va a negar la ley, pero sí que esto que se está poniendo tanto énfasis en que, bueno, tenemos que cumplir la ley, tenemos que cumplir los requerimientos de ella, él dice, bueno, la ley fue puesta a causa del pecado, de la ignorancia, de todo esto. Es necesario entonces traer a la memoria, llevarlos para conducirlos a aquel que iba a ser el que concretaría todo. Por lo tanto, ha sido la que nos acompañó hasta aquí, y ahora que está lo real, que es lo concreto, que ya llegamos a la mayoría de edad, con Cristo llegamos a la mayoría de edad, entonces estamos en condiciones de recibir la herencia, entonces no deja de cumplir su función. Pero pasamos al otro aspecto, que la ley, en el sentido que nos hace libre. Exacto. En el sentido ese, ¿no? La experiencia en Cristo allí nos hace libre. Y entonces yo diría una situación de impedimento, donde estamos allí, ¿cierto? Impedidos de poder hacer lo que verdaderamente deseamos, querer gozar de esa libertad que Cristo nos da. Entonces llega el momento que ahí nos encontramos con Cristo, y entonces ahí participamos de esa experiencia. Es que es la concreta. Es la concreta, es el único. Es imposible es el que rompe cadenas. Que gocemos de algo, aunque en Dios es maravilloso como en su mente las cosas que Él ha propuesto ocurren, ¿no? Como que si hubieran ocurrido previamente, pero en Él se ha concretado todo, y al concretar Él y al establecer Él finalmente los parámetros finales y cómo se cierra esto, bueno, en Él tenemos la libertad, la gozamos, esto queda atrás, seguimos adelante, ¿no?
El autor presenta allí tres, digamos así, comprensiones de lo que habla de rudimentos. Yo los menciono así rapidito porque no nos queda mucho tiempo, pero entonces ahí tenemos, ¿no? Dice la palabra griega significa elementos, ¿no? Exacto. Y en la palabra de elemento le da tres comprensiones. Los elementos que componen el universo. Por el otro lado, yo estoy leyendo la última parte del día lunes, ¿cierto? Dice el segundo aspecto, la segunda comprensión como poderes demoníacos que controlan el mundo. Y lo tercero dice como los principios rudimentarios de la vida religiosa. Acepción a la que nosotros Estábamos haciendo, ¿no? Ujú. Entonces yo dije que nos quedamos con esta idea y entonces seguimos un poquitito en el siguiente bloque dándole el toquecito que necesitamos para comprender qué significa rudimento y por qué entonces estamos hablando allí la necesidad que Dios envía a su Hijo para gozar de esa transición que es de la esclavitud a ser hijos herederos.